Listo, ya estamos grabando. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Ok. Algunos de sus compañeros dicen que tienen problemas de conexión, que no pueden conectarse. Es lo que estoy checando. Bueno, la clase queda grabada. Profe, Manden. Aldair Guadalupe me dijo que le dijera que él tal vez no iba a poder entrar a la clase porque su internet estaba fallando mucho desde la mañana. Ok. Bien. Sí, eso veo que varios tienen problemas de conexión. Pero pues bueno, la clase queda grabada de todas maneras. Y les comento que lo más probable es que a partir de la semana que viene, del siguiente sábado, vamos a asistir de manera presencial. ¿Sí? Es decir, nuestra clase va a ser ya directamente en el tecnológico. ¿Sale? Ojalá que sí. Sí, no, o sea, Okay. de hecho ya se los aseguro, o sea, conmigo ya la clase va a ser de manera, presencial. ¿Qué otra materia llevan en este módulo? Taller de ética. ¿Y quién les da la Ética. materia? ¿Quién les da la materia? El maestro Justino. El maestro Justino. Justino. Ok, pues déjame, voy a consultar con él, porque su materia con él es antes que la mía, entonces, para ponernos de acuerdo y que ustedes tengan tiempo de llegar pues a la clase, ¿no? Si él no quiere ir a dar clase presencial, yo espero que sí, pero de todas maneras se lo voy a comentar. ¿Sí? Sí, porque en esta materia yo creo que sí es importante que... Profe, Manden. y si para la próxima semana vamos a la escuela, ¿no sería mejor que, bueno, es que nos dejó unos ejercicios de sí, del algoritmo? Es la tarea próxima, pero eso no lo entendí. O sea, apenas lo voy Si a... nos la quiera explicar De mejor de hecho, presencial. lo voy a explicar ahorita de nuevo. Eso apenas lo vamos a explicar ahorita de nuevo. Pero yo no lo entiendo. Y otra pregunta, profe. Ah. Ya ves que nosotros tenemos que capturar pantalla y hacerlo en Word, Ajá. pero las mías no se distinguen, no se logra leer, quedan muy borrosas. Lo que tiene que capturar, de lo que tiene que capturar pantalla es de la pantalla de ejecución nada más. El código lo pueden copiar y pegar. ¿El código qué? El código lo puedes copiar y pegar directamente por ejemplo, de aquí de PCIN, lo que tú escribas aquí, seleccionas, lo copias y lo pegas. Y lo que vas a, Ok. y lo que vas a, la única captura de pantalla que debes hacer es de cuando se ejecuta el código. ¿Sí? Ok. Y esta tarea es para el siguiente sábado, dijo. Sí, yo, pues, espero que hayan adelantado los ejercicios básicos. Sí, porque pues así me da tiempo de cambiarlo, porque no sabía que sí se podía hacer. Sí, no hay problema. Ok. Es que yo ya la entregué, pero pues no creo que iba a saber lo que puse. Sí, ¿no? O sea, puedes quitarlo y volverlo a subir. Ok. Bien, vamos entonces a iniciar con las estructuras de control. ¿Sí? Dejen ver si... Bien. Vamos a ver lo que es una estructura de control. Son aquellas que nos permiten definir
el flujo de instrucciones que se deben ejecutar en base a una o más condiciones, ¿sí? Es decir, hasta ahorita todo lo que hemos hecho es leer, calcular, imprimir. Lees, calculas e imprimes, ¿verdad? Sin embargo, ahora ha llegado el momento en donde le podamos a poder decir, ¿sabes qué? Si se cumple cierta condición, yo necesito que hagas esto. Si no, que hagas esto otro, ¿no? O que elijas entre un conjunto de opciones basadas en una condición, ¿sí? Entonces, las primeras estructuras de control que vamos a ver son las selectivas. De hecho, se clasifican en selectivas y repetitivas. Nosotros vamos a comenzar viendo las estructuras de control selectivas. Y la primera que vamos a ver es una que se llama si, que va acompañada de una condición y lleva la palabra entonces. Y aquí va a ir todo lo que yo voy a poner, un conjunto de instrucciones. Y después sigue un si no y va a otro conjunto de instrucciones. Y termina con un fin sí. Así se escribe aquí en lo que es PSI. ¿Qué significa? Significa si se cumple esta condición, si esta condición que está aquí es cierta, entonces yo quiero que realices este conjunto de instrucciones. Si no se cumple la condición, es decir, cuando esta condición que está aquí es falsa, cuando esta condición que está aquí es falsa, entonces yo quiero que haga este otro conjunto de instrucciones, ¿sí? Este conjunto de instrucciones que aquí es, que está aquí al principio es básicamente, es básicamente para cuando vamos a hacer si se cumple la condición, si la condición es cierta. Esto es, lo vamos a hacer para cuando la condición entonces si la condición que está aquí es cierta, si la condición que estoy colocando aquí es verdadera, si se cumple esa condición, hará este conjunto de instrucciones. Pero si la condición que está acá es falsa, si el resultado de evaluar esta condición es falsa, entonces yo quiero que haga este otro conjunto de instrucciones. ¿Sí me explico? Sí. Sí. ¿Los demás? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, me dicen escribir un algoritmo que lea un número, nos diga si es positivo, negativo. ¿Sí? La entrada, pues es el número, ¿no? Voy a leer n, por ejemplo, ¿no? Esa va a ser mi variable de entrada, n, ¿no? La salida, pues yo tengo que decir, tengo dos opciones. ¿Es positivo? La opción sería, es negativo, ¿sí o no? Sí. Y el proceso sería, ¿cómo sé que un número es positivo? Mayor de 0. Exactamente, si es mayor de 0, entonces esto es positivo. Por lo tanto, el caso contrario es cuando n es menor que 0. Entonces esto es negativo. Por lo tanto, la condición, nosotros podemos ocupar cualquiera de las dos condiciones, ya sea si que n sea mayor que 0 o que n sea menor que 0.
cualquiera de las dos. Vamos a hacerlo esto en PSI. ¿Sí? Vamos a ponerle positivo, negativo. ¿Sí? Y entonces, lo primero que hacemos es declarar nuestra variable, definir n, la voy a poner como entero, ¿no? Sí. Tengo que leer el valor de n, entonces le voy a decir escribir. Dame un valor numérico. Y lo voy a leer. Leer n. Ahí está. Y ahora lo que yo tengo que preguntar es si n es mayor que 0. Si n es mayor que 0, ¿qué significa? Entonces, ¿qué tengo que decirle al usuario si n es mayor que 0? El número va a ser positivo. Exactamente, escribir. El número es positivo. Número es positivo. Pero en caso contrario, o sea, si no es cierto que n sea mayor que 0, entonces significa que es menor que 0. Sí. ¿Sí? Entonces le voy a decir escribir. El número es Número es negativo. negativo. Ahí está. ¿Preguntas? No, ninguna. Por ahí alguien me Ninguna. decía que no entendía esto. ¿Preguntas? A ver si dicen algo más sus compañeros. ¿Sí? ¿Preguntas, señores? No, profe, ninguno. Nada. Por ahora todo bien. Ariana, ¿preguntas? No, es que lo que yo le pregunté fue de lo de las potencias, pero luego mi compañera Bere ya me explicó dónde se encontraba. Ok, perfecto. Bien. Bien. Lo voy a ejecutar. Le voy a dar el valor numérico, por ejemplo, le voy a dar 100. Y ya me dice el número es positivo, ¿verdad? Le voy a dar un menos 100. Y ya me dice el número es negativo, ¿no? Entonces está yendo por una de las dos opciones que tenemos aquí, ¿no? Voy a abrir el Moodle para que hagamos alguno de los ejercicios que vienen ahí en el Moodle. No, este no es. A ver. Déjenme, voy a entrar. Aquí está. Dice que lea 5 calificaciones, calcule su promedio y nos diga si el alumno aprobó o reprobó. Vamos a hacer eso. ¿Sí? Dice que va a leer 5 calificaciones, va a calcular su promedio y me va a decir si aprobó o reprobó. ¿Sí? Me lo voy a traer de acá. ¿Cuántas variables tendríamos que declarar? 5. De entrada son 5, ¿no? Es la calificación 1, Calificación 2. calificación 2,
Hasta las 5. Calificación 3, calificación 4 y calificación 5, ¿no? Profe, aquí no se tiene que declarar también la variable de promedio. Sí, pero esa sería una variable, sería mi variable de Salida. salida, ¿no? Sería la variable promedio, porque es lo que yo Ujú. quiero calcular. Y el proceso, pues sería primero que nada calcular el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Pues hay que sumar todas Todas las las calificaciones y dividirlas entre el número de calificaciones que sea. Exactamente, C1 más C2 más C3 más Más C4 más más C5 sobre 5. entre 5, ¿no? Ahora, ¿cómo sé si un alumno aprueba o reprueba? Tiene que ser mayor de 5.9 para aprobar. Bueno, aquí en el TEC es 70. Aquí en el 70. TEC Ah, la ok. mínima probatoria es 70, ¿no? Sí. Entonces, si el alumno tiene una calificación promedio es mayor o igual a 70, Es aprobatoria. ¿no? El promedio es mayor o igual a 70, vamos a decir que Aprobó. aprobó. Pero si el promedio es menor de 70, entonces vamos a decir que Reprobó. reprobó, ¿no? Esas son las opciones que tenemos. Por eso es que primero calculamos, ¿no? Ya después preguntamos cuál es el estatus del promedio. Si es mayor o igual a 70, aprobó. En caso contrario, pues significa que es menor de 70 y entonces vamos a decir que reprobó. Entonces necesitamos 6 variables, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a nos al PSIN. Vamos a decirle definir C1, C2, C3, C4, C5, como, después se las voy a poner como enteros. Y también voy a definir el promedio. Nada más que este lo voy a poner como real porque puede tener punto decimal. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es leer las calificaciones, ¿no? Entonces, le vamos a escribir. Vamos a poner aquí calificación 1, ¿no? Y está. Le decimos leer C1. Escribir calificación 2. Le damos leer C2. Y así nos vamos, ¿no? Con cada calificación que tenemos que leer. Y ahí leímos las 5 calificaciones. ¿Qué hacemos ahora? Después de leer las 5 calificaciones, ¿qué haríamos? Es el proceso del promedio. El promedio, sacar el promedio. Es C1 más C2 2 más más C3 C3 más C4 más C5. entre 5. Todo esto lo voy a dividir entre 5. 5. Ahí está. Voy a imprimir el promedio. Escribir promedio es, y mandamos a imprimir nuestra variable promedio, ¿no? Pero ahora tenemos que decir si aprobó o reprobó. ¿Qué tendríamos que hacer entonces?
Tiene que poner si promedio es Condicional. Sí, Promedio es mayor o igual a 70. mayor, ahí, O igual, a 70, ¿no? sí. Mayor, igual O igual a a 70. 70. Ajá. Entonces, Entonces, escribir. escribir, probado, ¿no? Sí. Y no, Si no, escribir. Reprobó. ahí está, ¿no? Entonces, si se cumple la condición de que el promedio sea mayor o igual a 70, va a escribir aprobado. En caso contrario, va a escribir reprobado. Y lo vamos a ejecutar, ¿no? Le vamos a dar 100, 90, 80, 70 y 60. Si el promedio es 80, aprobado, ¿no? Vamos a darle 30, 40, 50, 60, 70. Si el promedio es 50, reprobado, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Entonces, calcula el promedio y ya ese valor del promedio que calculó aquí, viene y lo evalúa y cumple la condición de que sea mayor o igual a 70. Si es mayor o igual a 70, entonces va a decir que aprobó. En caso contrario, va a decir que reprobó. ¿Preguntas? No, ninguna. No, en este ejercicio no. Bien. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver los que tenemos aquí. Por ejemplo, este que está aquí, que pida un número y nos diga si está entre 20 y 25. Que pida un número y nos diga si está entre 20 o 25. Fíjense. La entrada, pues es un número. Sí. N, ¿no? Incluso lo vamos a poner como de tipo entero, ¿no? La salida, pues vamos a decir, si está entre 20 y 25, o en su defecto, que no está entre 20 y 20 y 25, ¿no? Es lo que tendríamos que decirle al usuario, no está cumpliendo esa condición, ¿sí? Esa sería la salida. Ahora, el proceso. ¿Sí? Fíjense, para establecer un rango de valores aquí, tendríamos que decir que n mayor o igual a 20, n también es menor o igual a 25. Es decir, tiene que cumplir las dos condiciones, de que n sea mayor o igual a 20 y que n sea menor o igual a 25, para que esté en el rango de 20 a 25. Si cumple esta condición, vamos a decir que sí está en el rango. Pero si no cumple esa condición, si eso no es cierto, vamos a decir que no está en ese rango. No sé si me explico. Sí. Los demás no me hacen preguntas ni me dicen si está claro o no. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ninguna, profe. Eso es muy triste, pero bueno. No hay ninguna. Bien, entonces, bueno,
Entonces vamos a hacerlo acá en PSI. Uno nuevo. ¿Sí? Vamos a ponerle rango 20-25. ¿Sí? Y vamos a definir n como entero, ¿no? Y decimos escribir, dame el valor de n. Y lo leemos. Leer n. Y entonces preguntamos, fíjense, si n mayor o igual a 20 y n menor o igual a 25, entonces escribir si está en el rango de 20 a 25. Pero si no, entonces escribir no está en el rango de 20 a 25. Bien, y ya terminamos, ¿no? Aquí, cuando nosotros ocupamos un operador y, ese operador y, significa que todas las condiciones, en este caso tenemos dos, pero significa eso, que todas las condiciones deben ser ciertas, ¿sí? Deben ser verdaderas. Con una condición que sea falsa, ya no, el resultado de esto ya no va a ser cierto, ya no va a ser verdadero, entonces se va a ir por el si no, ¿sí? Para que ejecute las instrucciones que pertenecen al sí, deben todas las condiciones que están unidas por el y deben ser verdaderas, ¿sí? Con una condición que sea falsa, el resultado es falso y entonces se va a ir por el si no. Vamos a ejecutarlo. Si yo le doy, por ejemplo, el 21, me dice si está en el rango de 20 a 25, ¿no? Si yo le doy, por ejemplo, el 29, igual me va a decir que sí está en el rango de 20, perdón, me va a decir que no está en el rango de 20 a 25, ¿verdad? Porque ya se sobrepasó, pasó de 25. Igual si yo le digo, ¿sabes qué? No sé, el 16, me va a decir no está en el rango de 20 a 25. ¿Ok? Si yo le doy, por ejemplo, vamos a darle el 25, por ejemplo. Y está en el rango de 20 a 25. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, de esa manera podemos por decirlo así, unir condiciones que están relacionadas, ¿no? Y que en su conjunto tienen que dar verdadero para que ejecuten la parte del sí. Si una es falsa, el resultado es falso y entonces se va por el sí, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio. Lleva un algoritmo. Por el otro semana yo voy Lea a el clase. día y mes de nacimiento. Que lea el día y mes de nacimiento e imprima la persona es de signo ¿Cuáles todos si nada más son dos? Virgo. Con él, nada más con los dos. Con los dos. Y lo malo es que yo nada más llevo una libreta para todo y ahí traigo un chilaquiles. Es Virgo, ¿no? Escribe un algoritmo que lea el día y mes de nacimiento e imprima si la persona es de signo Pero Virgo. quién sabe si te vayas a ir. Entonces la entrada va a Pero ser yo voy porque él lo pidió. El día Porque él dijo que... y mes de nacimiento. Ajá. También con el otro maestro vas a ir, ¿no? Sí, pero él lo va a convencer, todavía no está seguro. Oye, estás ya... Vamos a leer el día y el mes, ¿no?
Es lo que vamos a leer. Y la salida nos va a decir, ¿es Virgo o es de otro signo? Obviamente que no es Virgo, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que alguien es del signo Virgo? Virgo abarca del 22 de agosto, si mal no recuerdo, al 21 de septiembre. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos Sí. que si mes es igual a 8 y día mayor o igual a 22 y día menor o igual a 30, creo que agosto nada más tiene 30, ¿verdad? O tiene 31, 30 nada más. 30. Y 30, entonces es Virgo, ¿no? Y en el caso de septiembre, si el mes es 9 y día es mayor o igual a 1 y día es menor o igual a 21, entonces también es Virgo. ¿Sale? Tenemos esos dos conjuntos de condiciones. Tenemos una condición para cuando el mes es 8 y tenemos otra condición para cuando el mes es 9. ¿Sí me explico? Sí. Bien. Y aquí quiero que me pongan mucha atención, fíjense. Vamos a ponerle acá Virgo, le vamos a poner. Y vamos a definir las variables. Definir día, coma, mes como enteros. ¿Sale? Y vamos a decirle escribir. Indique su día de nacimiento. Y lo leemos, leer día. Y ahora le decimos escribir. Indique su mes de nacimiento. Leer mes. Ya los tenemos los dos valores que nos piden que leamos. Ahora voy a verificar por cada mes. Voy a decir, fíjense, voy a comenzar. Si día mayor o igual a 22 y día menor o igual a 30 y mes es igual con 8, entonces decimos escribir, su signo es Virgo. Pero si no, y fíjense lo que voy a hacer aquí. Aquí voy a preguntar si día es mayor o igual a 1 y día es menor o igual a 21 y mes es igual con 9, entonces le vamos a decir escribir su signo es Virgo. Pero si no, fíjense, si no se cumplió la de arriba y tampoco se cumplió en la segunda condición, pues significa que no sabemos de qué signo es. Entonces le vamos a decir escribir, no sabemos de qué signo es. Y listo. ¿Sí? Observen cómo aquí dentro del si no, estoy poniendo también esta condición, ¿verdad? Del sí. Eso es perfectamente válido. ¿Sale? Y observen que aquí en PSI, por cada sí que yo abro, tiene su propio fin sí. ¿Ya vieron? Sí. Bien. Vamos a ejecutarlo para ver si esta empanada mental funciona. Bien. Le voy a dar un día de nacimiento. Le voy a dar el día 25 y le voy a decir que es del mes 8.
dice su signo es Virgo. ¿Sí? Pero si yo le doy, por ejemplo, el 16 del mes 8, me dice, no sabemos qué signo es, ¿verdad? Porque no está en el rango, no está ni en el mes 8 ni en el mes 9, está en el mes 8, pero no está en el rango de los días del mes 8. Y definitivamente no está en el mes 9, por lo tanto no se cumple esa condición. Entonces va por el último si no, que me dice, no sabemos de qué signo es. Si yo le digo que es del día 6 y del mes 9, me dice su signo es Virgo. Pero si yo le digo que es del día 24 del mes 9, me dice no sabemos de qué signo es, ¿verdad? Porque está completamente fuera del rango. Si yo le doy cualquier otros parámetros, por ejemplo, le doy el 10 del mes 1, me dice no sabemos de qué signo es, ¿verdad? Porque no está cumpliéndose ninguna de las condiciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, se tiene que cumplir que todas las condiciones que están aquí sean ciertas para que entre aquí. Si entra aquí, por ejemplo, en el primero del mes 8, ignora todo lo demás. Pero si no se cumple esta condición, se va por el si no y encuentra la condición de que si día es mayor o igual a 1, día menor o igual a 21 y mes 9, entonces me va a decir que es Virgo. Pero si también esta condición es falsa, entonces se va por el si no y ya me va a decir, no sabemos de qué signo es. ¿Listo? Preguntas, ingenieros. No, Por el profe. momento no, Profe, profe. una pregunta, ¿cómo podemos hacer para saber si un número es par o es impar? Para saber si un número es par o es impar, un número es par Sí. si cuando tú lo divides entre 2, su residuo es 0. Vamos a hacerlo, ¿no? Escriba un algoritmo que a un número nos indique si es par o impar. ¿Sí? La entrada, pues solamente es un número, ¿verdad? N le voy a poner que va a ser de tipo entero. La salida, pues puede ser cualquiera de los dos mensajes, ¿no? Ya sea es par o es impar, ¿no? Dependiendo. El proceso, fíjense. Cuando tú divides n, o bueno, cuando tú tienes el residuo de dividir n entre 2, aquí en PSI, mod significa residuo. Mod significa residuo. El residuo es lo que sobra de una división. Si el residuo de dividir un número entre 2 es 0, es par. Si el residuo de dividir el número entre 2 es diferente de 0, entonces es impar. ¿Sí me explico? Mod es el residuo. Sí. Mod significa residuo. Residuo es lo que sobra de la división. Por ejemplo, si yo divido 7 entre 2, toca 3 y sobra 1. Ese 1 que sobró es el residuo, ¿no? Y 3 es impar. Pero si yo divido 8 entre 2, me va a dar a 4. Y sobran 0. 0. ¿Sí? Entonces, al sobrar 0, sobre el ser el residuo 0, pues entonces decimos que es par. ¿Sí me explico? Ok. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora vamos a hacerlo acá en PSI para que vean. Vamos a ponerle par, impar. Y vamos a definir nuestro número. Definir n como entero, ¿no? Y lo vamos a leer. Escribir. Indique el valor numérico. Ahí está. Y lo leemos. Leer n. ¿Sí? Y ahora yo voy a preguntar si n mod 2 es igual con 0. Entonces, ¿sí? Voy a decir escribir. El número es par. Pero si no, entonces escribir. El número es impar.
¿Vale? Ahí está. Vamos a ejecutarlo. Si yo le doy, por ejemplo, ahorita aquí el 7, que era el que poníamos de ejemplo, me va a decir el número es impar, efectivamente. Pero si yo le doy el 8, va a decir el número es par. ¿Sale? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bien. Entonces, esta es nuestra estructura sí, si no. Vamos a ver otra estructura de control. Vamos a ver otra estructura de control que es muy sencillita de entender esta estructura de control. La otra estructura de control que quiero ver con ustedes hoy es la estructura según. Aquí va a ir una variable. Palabra hacer. Y entonces vienen los casos, por ejemplo, el caso 1, y vienen las instrucciones. Viene el caso 2, y vienen las instrucciones. Viene el caso 3, y así vienen las instrucciones para el caso 3. Y así hasta el caso n. Y ya ponemos el fin según. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que va a evaluar cuánto vale la variable. Si la variable vale 1, se va a donde está el caso 1, ejecuta las instrucciones que están ahí y va a ignorar todas las demás. ¿Ok? Si la variable vale 3, se va directamente a donde está el caso 3, ejecuta esas instrucciones que están en el caso 3 y va a ignorar todas las demás. Si la variable vale n, se va directamente al caso n y ejecuta las instrucciones que corresponden al caso n y va a ignorar todas las demás. ¿Sí? Solamente va a ejecutar un conjunto de instrucciones dependiendo de cuánto valga la variable. ¿Sí? Para ejemplificar esto, fíjense, voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que queremos un programa, un algoritmo. Voy a poner acá el enunciado. Escribo un algoritmo que lea un número entre 1 y 7. Nos indique el nombre del día de la semana que representa. ¿Sí? De entrada solamente vamos a leer una variable, ¿verdad? Que es la variable día. Si cuando día valga 1, pues va a imprimir lunes. Cuando el día valga 2, va a imprimir martes y así sucesivamente hasta el 7. Entonces, vamos a poner día, semana. Vamos a poner este algoritmo. Y vamos a definir la variable día como entero. Y le vamos a leer. Escribir. Dame un valor entre 1 y 7. Ahí. Lo leemos. Leer día. ¿No? Y entonces ponemos según día hacer. ¿Sí? Y ponemos si vale 1, yo quiero que diga escribir lunes. ¿Sí? Si vale 2, yo quiero que diga escribir. Vale 3, yo quiero que diga escribir miércoles. Vale 4, yo quiero que diga escribir jueves. Vale 5, yo quiero que diga escribir viernes. Y así sucesivamente. Nos falta el 6, que va a decir escribir. Y el 7, escribir domingo.
Me falta ponerle el 7, ¿no? Está. Pero si no, creo que se ponía así, vamos a poner si no. En caso de que... A ver, déjenme ver, si no... Déjenme ver cómo es, si era aquí... Si era, si no, o si era default. No. Déjenme, lo vamos a cotejar aquí en la ayuda. Para eso están las ayudas. Expresiones, acciones secuenciales, estructuras de control, condicionales. Aquí están. El segundo. Es de otro modo, se pone. El de otro modo es por si el usuario no entendió que era entre 1 y 7 y me da un valor no válido. Entonces voy a poner aquí de otro modo. Le voy a decir escribir. Regrésate a la primaria y lee bien. ¿No? Entonces solamente va a entrar a un caso a la vez. O al 1, o al 2, o al 3. ¿Por qué? Porque la variable día solamente puede valer uno de ellos a la vez. O vale 1, o vale 2, o vale 3, o vale 4, o vale 5, o vale 6, o vale 7. O vale un valor no válido. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Entonces te voy a dar, por ejemplo, aquí el 7. Y ya me dice domingo. No dice domingo porque lo escribí mal, ¿no? A ver, dejen ver. Alguien está aquí en sala de espera. Listo. Entonces, escribí mal domingo. Ahorita lo corregimos. Vamos a finalizarlo. Domingo. Ahí está. Lo vuelvo a ejecutar. Les digo, si yo le doy, por ejemplo, el 6, se va directamente al caso 6. Ignoró el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y también ignoró el 7. ¿Verdad? Y solamente lo que ejecuta lo que corresponde al valor que yo le estoy dando a la variable día, que es el valor de 6. Si yo le doy, por ejemplo, el 1, me dice lunes y ignoró todos los demás, ¿verdad? Si yo le doy un valor no válido, por ejemplo, le doy el 8, me dice regrésate a la primaria y lee bien. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque le dio un valor inválido, un valor que no está dentro del rango de valores permitidos. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bien, vamos a hacer un ejemplo más de este según. Fíjense. Escriba un algoritmo que lea las horas trabajadas un trabajador y calcule y su tipo y el tipo de trabajador y el tipo de trabajador y calcule el monto a pagar, viendo que si es de tipo 1 gana 100 por hora. Si es de tipo 2 gana 200 por hora. Y si es de tipo 3, gana 300 por hora. Si el trabajador trabajó más de 8 horas, le deben pagar las horas en exceso al doble. ¿Sí? Es decir, las primeras 8 horas, por ejemplo, si es de tipo 1, las primeras 8 horas se le pagan a 100 pesos. Pero si trabajó 10 horas, las 2 horas que trabajó de más se le tienen que pagar en 200. ¿Sí me explico? Sí. Sí, profe.
Sí. Bien. Las variables que vamos a necesitar aquí, vamos a necesitar variables de entrada, ¿sí? Que básicamente es el tipo de trabajador y las horas que trabajó. Es lo único que necesitamos. Las variables, la variable de salida es el monto. Es lo que yo voy a necesitar, el monto. Pero en el proceso, yo voy a necesitar saber si el número de horas es de más de 8 para calcular el excedente. Sí, el excedente. Vamos a ponerlo así, el exceso. Vamos a ponerle extras, horas extras. ¿Sí? Que sería igual a las horas menos 8. Si trabajó 10 horas, menos 8, pues nos da 2, ¿verdad? Son las 2 horas extras. Si trabajó 15, menos 8, nos da 7. Nos da las 7 horas extras. Para de ese modo, entonces, calcular el monto, ¿sí? En cuyo caso, el monto aquí va a ser igual, por ejemplo, va a depender del tipo. Va a depender mucho del tipo, ¿sí? Si el tipo es 1, o el tipo es 2, o el tipo es 3. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, es lo que gana por hora. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a ponerle trabajadores, le vamos a poner. Y entonces, aquí vamos a decirle que definir horas, tipo, extra y monto. Todo como entero. Lo que tenemos que leer son las horas y el tipo. Entonces vamos a decir escribir, indique tipo de trabajador. Vamos a decir que es de 1 a 3, ¿no? Vamos a leer. Leer tipo. ¿Vale? Después le vamos a decir escribir, indique cuántas horas trabajó. Le vamos a dar leer horas. Entonces vamos a hacer nuestro según. Según tipo. ¿Por qué tipo? Porque tipo va a valer 1 o va a valer 2 o va a valer 3. Entonces para el caso 1, y aquí lo primero que preguntamos es si las horas que trabajó el fulano de tipo 1 son mayores a 8. Si es así, entonces calculamos las horas extras, ¿sí? Que va a ser igual a las horas menos 8, ¿sí? Las horas menos 8. Y entonces el monto va a ser igual las primeras 8 horas, que son por 100, porque es lo que ganan los del tipo 1, ganan 100 pesos, más las horas extras por 100 por 2, porque son al doble. Pero ¿qué pasa si no trabajó más de 8 horas? Si no trabajó más de 8 horas, pues entonces el monto nada más es igual a horas por 100. Y listo. ¿No? ¿Cómo creen ustedes que sean los de tipo 2? Cuando es de tipo 2, ¿qué tendríamos Igual, que nada hacer? más tiene que cambiar el valor de 100, ¿no? Exacto. Va a ser distinto. Vamos a preguntar si las horas, igual, ¿no? Son de más de 8. Entonces, pues entonces calculamos las extras primero, que van a ser igual a horas menos 8, ¿no? Y entonces el monto va a ser igual a las primeras 8 horas por 200 más, es extra, no extras. Extra por 200 por 2, ¿no? Pero si no,
entonces el monto va a ser igual a las horas por 200. Y listo. ¿No? Y aquí me falta un fin sí. Ahí está. Y ahora vamos con el tercer caso, en donde vamos a preguntar lo mismo, ¿no? De hecho, lo voy a copiar y a pegar para agilizar esto y vamos a cambiar los valores, ¿no? Control C, Control V. Y aquí lo que cambia es que ya no es por 200, ¿verdad? Es por 300. Porque es lo que ganan los de tipo 3, ganan 300 por hora. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Y saliendo de aquí, pues yo ya tengo el valor del monto. Independientemente si es de tipo 1, tipo 2, tipo 3, yo ya tengo cuánto le voy a pagar. Entonces vamos a irle a escribir el monto a pagar al trabajador y mandamos a imprimir nuestra variable monto. Y listo. Ya lo tenemos. Observen cómo dentro de cada caso estoy ocupando un sí, si no, ¿verdad? Puedo ocupar esa estructura si yo así lo necesito. ¿Sale? Vamos a ejecutarlo. Vamos a decirle que el tipo es de tipo 1 y trabajó 10 horas. Y ya me dice el monto a pagar son 1200. Las primeras 8 horas se las pagan a 100 pesos, 8 por 100, 800. Son 2 horas extras, se las van a pagar al doble, ¿no? Sí. En 200 cada uno. En 200 cada una, entonces serían 800 más 400. más 400, ¿no? Ahí está, nos da 1200. ¿Vale? Vamos a decir que es de tipo 2 y que también trabajó 10 horas. Y está, me va a dar 2400, ¿no? ¿Por qué? Porque las primeras 8 horas se las pagan a 200, ¿no? Pero las otras 2 horas extras se las pagan a 400. ¿No? Entonces ahí está. Y finalmente los de tipo 3. Vamos a decir que también trabajó 10 horas. Y ellos pues son 3600, ¿no? Las primeras 8 horas, 8 por 300 son 2400. Y las otras 2 horas se las pagan a 600. Y son 600 por 2 nos da 1200 y 2400 nos da 3600. Ahí está. ¿Sí? Solamente entra a un caso a la vez. Preguntas, ingenieros. Por el momento Ninguna, ninguno. Está Bien. claro, profe. Bien. Vale. Yo en ese me perdí porque no me salió. ¿Qué no le salió? Es que yo lo voy haciendo conforme usted lo va explicando para ver si le entendí bien, pero en este no me dio bien el resultado. Me dice que tengo errores de sintaxis Ah, y no sé. porque algo se debe estar escribiendo mal. Cuando es un error de sintaxis es porque algo está mal escrito, no lo estamos escribiendo como se escribe en este caso en el lenguaje de PSI. Creo que ya vi cuáles son. A ver. Profe, yo tengo una duda. Es que yo quise Ujú. hacerlo de un ejercicio, bueno, un ejercicio que lea dos números y nos dé el mayor, Ajá. pero entonces yo le quería dar, bueno, yo quería también poner la opción de que si eran números iguales, que pusiera que eran, pues que eran números iguales. Pero luego cuando quise hacer la comparación de decir cuál de los dos era mayor, me aparecía una notita, pero no descubrí qué era. Es que bueno, en ese caso son dos números. Tú tendrías que preguntar primero si N1, por ejemplo, es igual que N2. Entonces, escribir
son iguales. Pero si no, entonces voy a preguntar si N1 es mayor que N2, entonces escribir. Sí, pero es que ahí al momento que yo ponía si N1 es mayor que N2, me aparecía algo de que tenía que poner no sé qué cosa antes de la comparación, del signo de comparación. Vamos a hacerlo ahorita. Vamos a hacerlo ahorita, vamos a ver, fíjense. Tenemos definir N1, N2 como enteros. ¿No? Y decimos escribir. Dame el valor de N1. Lo leemos. Leer N1. Escribir. Dame el valor de N2. Y lo vamos a leer. Leer N2. ¿No? Y entonces voy a preguntar si N1 es igual que N2. Entonces, escribir. Los valores son iguales. Pero si no, entonces escribir. No, entonces, perdón, preguntamos. Sí, pregunté. Si N1 es mayor que N2, entonces escribir el mayor es y mandamos a imprimir el valor de N1. Pero si no, entonces le digo escribir el mayor es y mando a imprimir N2. Ah, no, es que no sé por qué entonces a mí me parecía ahí primero que tenía que poner algo antes del signo de comparación, quizás escribí mal o algo así. Sí, porque esta ya vamos a ejecutarlo. Ujú. ¿No? Si yo le doy 10 y 10, me dice los valores son iguales, ¿no? Si yo le doy 10 y 7, me dice el mayor es 10, ¿no? Si yo le Así doy quizás escribí mal entonces, algo puse de más o de menos. y 4, me dice el mayor es 15, ahí está. ¿Vale? Ah, pues ahorita lo voy a volver a checar a ver qué había escrito mal. Bien. Entonces, básicamente, esos eran los dos temas que yo quería ver con ustedes el día de hoy. El sí, entonces, si no, y el según. ¿Sale? Con esto ustedes ya podrían hacer los ejercicios que son sí, entonces, si no y según, que son estos ejercicios que están aquí. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Cómo se cierra según? El según se cierra con un fin según. Aquí. Ya. Fin según. ¿Listo? Realmente la intención de que adelantáramos el día de hoy, bueno, es que yo estoy explicando todo primero en algoritmos. Todo esto primero en algoritmos, ya vimos los algoritmos básicos, ya vimos los algoritmos de sí, entonces y no, y los de según, ¿ok? Vamos a platicar los tipos de ciclos en la siguiente clase, ¿verdad? Pero de eso vamos a profundizar ya que veamos el lenguaje de programación en sí mismo, ya que lleguemos a Python, ¿sí? Que es el lenguaje de programación que vamos a tocar. En Python, de hecho, el según no existe. No existe una estructura según. Existe la estructura sí, entonces sí, no, pero la estructura según no existe. Denme un segundo, voy a conectar mi laptop, que ya me está descargando.
Listo. Entonces, porque estos mismos algoritmos que estamos haciendo ahorita, los algoritmos que estamos haciendo aquí, los vamos a convertir a Python. Los vamos a escribir después en el lenguaje de programación Python. ¿Sale? Vamos a hacer más, pero estos que están haciendo ahorita ya ustedes aquí de la unidad 1, en la unidad 3 los vamos a hacer en Python. Porque la unidad 2 nada más es platicar acerca de qué es Python, instalarlo, configurar el ambiente de trabajo y listo, ¿no? Y eso yo creo que lo vamos a hacer la semana que viene. Si pueden llevar sus computadoras, si tienes computadora y la puedes llevar, sería excelente para que ahí mismo podamos instalar el Visual Studio Code, que es el que vas a utilizar, y el Python en un momento dado. ¿Sale? ¿Preguntas? No, profe. Pues yo espero que vayamos, si no excelente, pues que vayamos entendiendo lo que estamos viendo. ¿Sí, Aldair? Bueno, yo tuve una duda en cuanto al ejercicio. El que es de los 3 países. Ah, el de México, Canadá y Estados Unidos. Ujú. A ver, deja ver. Que es de en toneladas, ¿no? Cada Sí, tonelada cuesta 100 pesos, $100 o algo así, 100 pesos, no sé, sí, sí. algo así. Bueno, fue en cuanto a lo del porcentaje de cada país. Ajá, ahí lo que tienes que hacer es que el total, porque tú sacas el total entre los 3 países, ¿no? El total de toneladas entre los 3 países, ¿no? Sí, Entonces, es una regla de 3. Total de toneladas entre los 3 países equivale al 100%. ¿Sí? Lo que aportó, por ejemplo, México, ¿a cuánto equivale? ¿A qué sí. porcentaje equivale? Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si es una regla de 3? Pues vamos a multiplicar las toneladas de México por 100 y lo vamos a dividir entre el total de toneladas. Y eso te va a dar el porcentaje de México. Vas a hacer lo mismo para Estados Unidos y para Canadá. Canadá por 100 entre el total de toneladas y Estados Unidos por 100 entre el total de toneladas. No sé si me explico. Sí, profe. Es que yo solamente lo hice, o sea, México por lo que puse que por decir él metió y ya, no lo puse por 3. ¿Cómo por 3? No entiendo. Por 100. Ajá, usted está diciendo que se divide entre los 3, ¿no? Y No, no, yo no. así no. No, no se divide entre los. México por 100 entre el total de toneladas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí para ese ejercicio teníamos que definir, tenemos que definir México, USA, que es Estados Unidos, y Canadá, ¿no? Los voy a poner como enteros, ¿no? Profe, Tenemos- no está en la pantalla. Ah, perdón. Sí, es que ya había dejado de compartir, ¿verdad? Ir pantalla. Ahí está. Tenemos que definir el total de toneladas y tenemos que definir el monto del dinero de México. Vamos a ponerle dinero México, dinero Canadá y dinero USA como enteros. Y también voy a definir el porcentaje de México, el porcentaje de Canadá y el porcentaje de USA. Y esto lo voy a poner como real, por la guía de las divisiones. Entonces, primero voy a leer las toneladas de México, USA y Canadá. Le voy a decir escribir toneladas aporta
Leemos, leer, México. Después decimos escribir, toneladas que aporta Canadá. Y leemos, leer Canadá. ¿No? Ahí está. Y finalmente, escribir toneladas que aporta USA. Y leemos, leer USA, ¿no? Ahí está. Lo primero que nos pide, el inciso A nos pide el total que aportaron. Pues eso va a ser igual a la suma total. Si el total que aportaron va a ser igual a lo que aportó México más lo que aportó Canadá más lo que aportó USA. Ahí está. Ya con eso tengo el total. Pero después me dicen el monto en dinero. Pues el monto en dinero es multiplicarlo por lo que cuesta la tonelada, que cuesta 100. Si mal no recuerdo, aquí dice, Sí, cuesta 100 pesos. el ejercicio es, sí, aquí está 100 pesos. Entonces, le pongo aquí, dinero México va a ser igual a las toneladas de México por 100. Dinero Canadá va a ser igual a las toneladas de Canadá por 100. Y dinero USA va a ser igual a las toneladas de USA por 100. Y ahí está. Ya tengo ahí el inciso B, que es el del dinero. Y el inciso C me pide el porcentaje que aportó cada país de las toneladas. Y ahí es en donde es una regla de 3. Entonces le pongo aquí por porcentaje México va a ser igual a las toneladas de México por 100 dividido entre el total. Y con eso obtengo el porcentaje de toneladas, considerando que el total es el 100%. Y entonces hacemos una regla de 3. Si sus maestros de primaria no les enseñaron a hacer reglas de 3, háblanle por teléfono, díganles que los van a eliminar de su lista de regalos de Navidad y no les vuelvan a hablar. Canadá por 100 entre y finalmente el porcentaje de USA va a ser igual a USA por 100 entre total. Ya está. Ya con eso tenemos inciso A, inciso B e inciso C. Ya nada más tendríamos que mandar a imprimir todos los resultados, ¿verdad? Escribir total de toneladas entre los 3 países. Mandamos a imprimir la variable total. Escribir. México aportó. Y le ponemos aquí. Y mandamos a imprimir dinero México. Escribir. Canadá aportó. Dinero Canadá, ¿no? Escribir. USA aportó. Ahí está, ¿no? Escribir el porcentaje de toneladas de México es México. Escribir el porcentaje de toneladas de Canadá es, coma,
Y por último, escribir el porcentaje de toneladas de USA es mal. Y listo. Ya terminamos. Vamos a ejecutarlo para que veamos. Vamos a suponer que México aportó 50, Canadá 30 y Estados Unidos 20. Lo voy a ampliar para que podamos ver bien los resultados. Y ahí está, ¿no? El total de toneladas dice que son 100, 50 y 30, 80 y 20 son 100. ¿No? México aportó 5,000, Canadá 3,000 y USA aportó 2,000, ¿no? Y en este caso México aportó el 50% porque casualmente pues nos dio a 100, ¿no? El total de toneladas, el 50%. Canadá el 30% y USA el 20%. Ahí está. ¿Vale? No sé si me expliqué. Sí, Sí, profe. sí. Gracias. Vientos. A mí me había salido así, pero yo no sé por qué en porcentaje lo multipliqué por .15, no sé de dónde me lo saqué. ¿Quién sabe? .100 y salió así mismo, pero pues diferente mi operación a como le hizo usted. Ujú. Bueno, mientras que dé el resultado, no importa. Pues bueno, chicos, yo espero que nos haya sido de utilidad el día de hoy. Queda grabada la clase. Voy a compartir este video para los que no pudieron ingresar a la sesión y puedan ver el video en un momento dado. Y me pongo de acuerdo con ustedes para la clase presencial de la semana que viene, ¿vale? Sí. Ok. Bien, Sí, entonces, profe. y vayan adelantando los ejercicios de sí, entonces, según, para que en la siguiente clase podamos aclarar las dudas que tengan de los ejercicios, ¿vale? Sí, profe. Bueno, excelente Sí, fin de profe. semana. O sea, Excelente fin de semana, que estén muy Gracias. bien. Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.